Hola, Lea, un saludo desde Bolivia. hola, ¿cómo Bienvenida. estás? Qué gusto. Sí, para mí también, una alegría darte la bienvenida a este nuestro congreso. Muchas gracias. Estoy Soporte muy contenta de estar aquí. importante. Sí, ¿dónde estás ahora? ¿Desde dónde? Ahora estoy en Barcelona, Ah, desde hace 3 años más o menos. y comencemos, Lea, con una presentación hecha por ti misma, así para quienes no te conocen. Yo sé que mucha gente te conoce, pero quienes no te conocen, este congreso apunta a llegar a varias miles de personas. Adelante, Lea, y bienvenida. Gracias, muchas gracias, Chamalu. Como siempre, un placer primero estar conversando contigo y un honor estar, bueno, aquí compartiendo con toda la audiencia. Mi nombre es Lea Kaufman, creadora de Movimiento Inteligente, que es una técnica de conciencia corporal que hemos creado ya hace más de 10 años y que está diseñada para que puedas estar a salvo en tu cuerpo, sentirte otra vez a salvo en ti mismo, eliminando pues primero dolores, malas posturas, pero a través de tener esta conciencia del cuerpo, crear también conciencia de tu mente, luego de tus emociones y luego poder finalmente, bueno, actuar con mayor conciencia y ser más auténtico en el mundo. Muy bien, excelente. Eso de la autenticidad tan importante en tiempos de inautenticidad, Total. precisamente. Em, Quiero comenzar con una pregunta, Lea, que es más bien personal y que tiene que ver con mi propia curiosidad reflexiva. El nombre de Movimiento Inteligente siempre me dejó pensativo. No es la primera vez que hablamos, sabemos de ti, de, del impacto que estás generando en muchas personas. Sin embargo, yo quería preguntarte así en este contexto de diálogo reflexivo, ¿por qué lo llamaste inteligente cuando la inteligencia está asociada en esta sociedad más bien a lo racional, sí, a la parte pensante, por un lado? Y por otro lado, también preguntarte, Lea, en tu presentación la que me enviaron, decía que te presentabas como una persona moderna, cuando la modernidad justamente es la ruptura con todo lo místico, con todo lo sagrado y un culto a la racionalidad. Luego vi que mencionas a Maturana, excelente, me parece una referencia fundamental. Y justamente Maturana, como filósofo, además de biólogo, nos habla de no, nos aclara tantas veces que no somos animales fundamentalmente racionales, ¿no? También haciendo una apología de que somos emocionales, de la parte del sentir, que fue tan importante por él. ¿Cómo tejiste todo esto así para presentarte? Me Y no, gustaría. gracias por tu pregunta, me encanta y bueno, y me encanta que empecemos por aquí porque justamente Maturana habla de que existimos en el lenguaje, ¿cierto? Y la importancia del lenguajear y de las palabras que elegimos y que utilizamos. Movimiento inteligente, de hecho, es un concepto biológico, y aquí estaba viendo si tenía el libro a mano y sí, sí vi que sí, de Rodolfo Ginás, que no sé si lo conocen, es un neurobiólogo colombiano que trabaja en la Universidad de New York. Este libro, El cerebro y el mito del yo, tiene muchos años, pero es una referencia. Y aquí él habla de cómo lo que él llama el movimiento inteligente surge en la naturaleza cuando los animales o las bacterias, ¿cierto?, tienen la intención de conseguir algo o de evadir algo. Entonces, el movimiento inteligente nace cuando yo necesito ir hacia el refugio y puedo predecir el resultado de mis movimientos. Si estoy aquí y tengo sed, puedo predecir que si levanto la mano, tomo el vaso de agua y lo traigo, voy a calmar esa sed. Entonces, el movimiento inteligente es aquel que nos lleva hacia el refugio, la seguridad, la nutrición, el alimento, la procreación, la reproducción, o nos saca del peligro. El movimiento inteligente es aquel en el cual mi intención la puedo plasmar y hacer realidad. Por eso dice Rodolfo Ginás que las plantas, si bien son tan inteligentes como los seres humanos, no pueden moverse.
Y de ahí viene este concepto, porque yo digo que mi técnica es para que las personas puedan hacer realidad sus sueños, aprendiendo a moverse con calma interna y a la vez con poderío en el mundo. Y bueno, esto lo logramos cuando nuestro sistema nervioso está regulado, cuando nuestro sistema nervioso está a salvo y por supuesto, siguiendo lo que hablabas de Maturana, siendo muy conscientes de cómo la biología y la cultura se entrelazan y van modelando quiénes somos también. Muy bien. Sí, interesante lo que dices. Es importante cómo tejemos las ideas, ¿no? En especial la mujer, las abuelas que siempre estaban tejiendo en las reuniones. Yo siempre les recuerdo a mi abuela tejiendo, a sus amigas tejiendo, como para estar más presentes, ¿no? ¿Qué te Exacto. dice, Lea, qué te dice a ti? Sí, 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 No, quería volver, si quieres, a la segunda parte de tu pregunta sobre la modernidad y lo ancestral. ya. Que en este sentido yo he tenido, bueno, la fortuna de tener grandes maestros, de estudiar con gente muy, muy sabia como Maturana, como el Tata Carlos Barrios, que hablábamos antes fuera de cámara, y para mí entender cómo las sabidurías ancestrales necesitan ser puestas en un formato más adecuado, más accesible, mejor es la palabra, para la gente de hoy. Que antes teníamos, cierto, para acceder a los conocimientos, una cosa críptica, una cosa misteriosa, una cosa que era para unos pocos elegidos, y realmente ha sido mi misión desde que inicio con Movimiento Inteligente hace 10 años, sobre todo el canal de YouTube, que hoy por hoy tiene casi 500.000 de seguidores, poner estos conocimientos al alcance de todos de la forma más fácil, no por eso quitarles la complejidad, pero que fuese realmente accesible para la mayor cantidad de personas. Yo creo que esa es una de las características de esta modernidad en la que estamos hablando, que lo que antes era para unos pocos elegidos, un conocimiento casi que secreto, ahora está para todos. ¿Qué te dice, Lea, hablando ya del movimiento y de la danza, en este caso de las danzas tradicionales? Me gustaría saber, escucharte sobre, en los Andes, por ejemplo, se danza fundamentalmente con los pies. El zapateo es fundamental, mientras que la danza clásica es más volátil, más para arriba, desde lo indígena para la tierra, desde occidente para arriba. ¿Qué te dice esa diferencia? Me recuerda lo sagrado que es la danza y cómo la danza ha tomado este paralelismo, porque los altares indígenas son en el piso hacia la tierra y los altares occidentales europeos son verticales hacia el cielo. Y como en esto que describes de la danza vemos también que es lo que se ha reverenciado en estos dos lados del mundo, ¿no? Y yo creo que el danzar, que es una de mis grandes pasiones, la danza, tanto las danzas sagradas, en mi caso más hacia el lado del sufismo, como la danza, yo hago jazz, hago modern jazz, hago contemporáneo y me encanta, me da mucho, mucho placer, pero siempre el cuerpo en movimiento es una conexión inmediata con con la conciencia y es una ofrenda y cada uno, bueno, podemos elegir a qué, ¿no? Y lo que me encanta de las sabidurías indígenas, que tiene todo que ver con el cuerpo, el volver hacia la tierra y el volver hacia lo concreto y a lo material para buscar esa conexión. Hablamos tanto ahora, ¿no? De sentirse enraizado, del famoso grounding que hablan los psicólogos, incluso de los beneficios de caminar descalzo, algo que, bueno, que por suerte en muchas culturas sigue muy presente. ¿No te da la impresión, Lea, que la danza clásica, por ejemplo, tiene un trasfondo, incluso podríamos decir, evasivo, en el sentido de que está
desenraizada o está mirando para arriba como si fuera compatible con una religiosidad occidental que nos habla del más allá, que no enfatiza o no le parece lo más importante estar aquí, estar con mayúscula, estar conectados, enraizados, y que la vida esta mundana es una transición al más allá, que lo más importante es la vida eterna. ¿No te parece que también en la danza se está transmitiendo esa idea del occidental de estar pensando más en el más allá, en la otra vida, en el cielo, en el paraíso, mientras que desde otras culturas era más estar aquí, así enraizado, presente? Sí, creo bueno, que la danza clásica tenemos que situarla donde nace, ¿no? Que nace en Francia, si no me equivoco, en el siglo XIV, y que es un arte que implicó siempre una élite de gente con cierto tipo de cuerpo, una élite de gente con cierto tipo de características físicas que no son lo normal, ¿cierto? Alguien que puede estar en puntas o que puede tener la pierna aquí, eso habla de una hiperlaxitud, de una hiperflexibilidad que no es el ser humano normal el que lo tiene. Entonces, el ballet sí es cierto que tenía que nace para hacer un entretenimiento, nace en la corte para entretener, mientras que las danzas sagradas nacen para eso, están mucho más vinculadas con el origen primordial del arte performático en el ritual. Sin embargo, yo creo que hay hoy por hoy en la danza también personas que han retomado esta idea más ritual, esta idea más sacra del trabajo con el cuerpo, pero sí coincido contigo que por muchos años en su nacimiento, como algo que estaba pensado para entretener, un arte para entretener y no un arte para trascender, conserva todavía esas reminiscencias. Pero como todo, yo creo que es siempre cómo lo haga y cómo lo haga la persona, con qué intención y con qué conexión consigo mismo. Ahora, ya sea ballet, ya sea una danza sagrada, ya sea jazz, ya sea salsa, lo que sea, si tú lo haces copiando lo que ves para obtener una forma y no para obtener una sensación y provocar una emoción, siempre vas a estar en esa superficialidad, sea cual sea la danza, si el enfoque, y lo vemos esto incluso la verdad con el yoga actualmente, que hay muchas ramas del yoga que están más enfocadas en cómo se ve la postura, no ramas del yoga, pero practicantes que están enfocados en cómo se ve la postura que realmente en lo que te está pasando a ti mientras estás en esa postura, en lo que te está pasando a ti mientras estás en ese paso, en esa danza, en esa clase o en ese ritual, y sobre todo lo que tú estás ofreciendo a los demás desde tu ser, desde tu arte, desde tu danza, cuando bailas. Entonces el salirnos de la forma, y en esto, bueno, lo vemos en las danzas indígenas, porque se hacen con una intención muy claramente, con un tema muy claramente, igual que las danzas sagradas en el sufismo. Esa es para mí la diferencia más grande, salirnos de la forma y volver a lo que podemos sentir a través de la danza. Lea, ¿es para ti, tú crees que es violencia contra el cuerpo el sedentarismo? Sí, totalmente. Hace unos días leí un artículo que decía que si tú fuiste al gimnasio 20 minutos, cada 2 horas que estás sentado, eliminaste todos los efectos de esos 20 minutos que hiciste del ejercicio que sea, o si saliste a caminar o lo que sea. Es el gran mal actual el pasar tanto tiempo sentado, pero creo que esto representa algo que está pasando en nuestra sociedad, que es de haber creado una sociedad tan cómoda, con tanta comodidad alrededor de todo, en donde ya creo que el colmo de esto, bueno, es cuando uno compra en internet y te ponen compre en un clic, como si hacer más clics
fuese, no sé, romperte la muñeca. Todo está diseñado para que hagamos cada vez menos. Y el estar sentado implica para el metabolismo, para el peso, para la postura, por supuesto, para nuestros músculos, implica un desgaste tremendo y unas consecuencias que se saben. Estos son estudios hace, yo creo, unos 10 años que ya salió un estudio, un artículo que luego lo rescató el New York Times y le puso de título Sitting is the new smoking, como sentarse es tan malo como fumar, en donde se describen todos los impactos en la salud de estar sentado. Y esto tiene ya hace más de 10 años y bueno, seguimos sin embargo creando todos los contextos para que nos tengamos que mover cada vez menos. Y también eso, por supuesto, no me parece tan casual, me parece lógico que emerja de una sociedad completamente desconectada de la tierra, desconectada de su espiritualidad, porque eso pasa cuando te desconectas del cuerpo. Estamos presenciando en esta época, tú lo sabes mejor, un retorno del cuerpo, de lo corporal, de las técnicas que aluden al cuerpo. Está casi pasando a ser una moda, el gimnasio apareció en cada barrio. Eh, entonces me pregunto, eh, se está exaltando el cuerpo en Occidente, pero ¿de qué manera? Y me gustaría preguntarte especialmente, ¿tú crees que hablar con el cuerpo es hablar con uno mismo? ¿Somos cuerpo? Yo creo que nuestro ser más profundo se comunica con nosotros a través de nuestras sensaciones. Entonces, en el momento que podemos escuchar nuestras sensaciones, tenemos ese acceso inmediato a nuestra intuición y a nuestra esencia. Creo que tenemos un cuerpo, que somos seres espirituales teniendo esta experiencia humana, pero que sin el cuerpo no podemos conectar con aquello que verdaderamente somos. Entonces, esta cosa de ahora sí antigua, ¿no? De flagelar el cuerpo, de quitar el cuerpo de lo espiritual, creo que lo que estamos viendo hoy es, por un lado, lo que tú bien dices, nuestra exaltación del cuerpo como máquina, de nunca envejecer, de estar siempre fit, de todo esto, pero a la vez la recuperación de lo que es para mí la función fundamental del cuerpo, que es ser este puente a la conciencia, este puente hacia ti mismo. Y esto, bueno, aparece en todas las corrientes místicas y aparece también en la ciencia. Lo vemos en particular con Antonio Damasio, desde también la neurobiología, y él habla de cómo la conciencia de ti mismo emerge cuando tú puedes percibir una diferencia de sensación. Entonces, incluso la ciencia hoy por hoy nos está diciendo eso. Cuando tú sientes tu cuerpo, ahí apareces tú mismo, aparece la conciencia del sí mismo. No en un contexto intelectual, no en un contexto racional, tampoco cuando estás, ¿cierto?, en la vorágine de las emociones, cuando puedes sentir con tranquilidad tu cuerpo y decir, esto es distinto que esto. Ahí emerge, brota espontáneamente algo en ti más profundo, más auténtico y más esencial. Y para eso no necesitamos tener ningún tipo de cuerpo especial, no necesitamos ir al gimnasio, no necesitamos pesar 50 kilos y ser súper flexibles y medir un 80. Cualquier persona tiene acceso inmediato a eso. Y esa es la recuperación del rol del cuerpo por la que abogo, no tanto por estar en el gimnasio todo el día. Lea, al escucharte, me da la impresión entonces el, que el cuerpo no nos puede engañar. ¿Es eso lo que estás diciendo, que el cuerpo no puede engañarnos en ninguna circunstancia? El cuerpo es lo más auténtico que tenemos, que por ejemplo cuando te encuentras con alguien y esta persona te puede decir que ay, que qué lindo, que qué gusto verte, pero en el momento en que te da la mano, en el momento en que te da el abrazo, tú sabes si esa persona está siendo sincera y si esa persona está siendo honesta. Y cuando tú realmente estás conectado con tus emociones, si entras a un sitio
y sientes la sensación, sabes de que hay algo que no está bien, sientes la sensación de si eres o no bienvenido, y muchas veces esto es lo correcto. Ahora aquí quiero hacer una anotación muy importante, que es que el cuerpo también representa el yo que está traumatizado, ¿cierto? Sobre todo en los músculos. Entonces, muchas veces nos sentimos con miedo ante una situación que no amerita. Entonces, cuando tú haces un trabajo de conciencia corporal, empiezas también a diferenciar si eso que estás sintiendo es una respuesta adecuada a la situación o si es algo que viene de atrás, algo que no es procesado, algo que no se ha sentido lo suficiente y aparece para que lo sientas. Pero cuando eso aparece y no tengo esta conciencia de esa diferenciación, me puedo sentir, por ejemplo, que estoy en peligro en cualquier situación cuando no es así, que la gente me mira mal cuando no es así, y ahí entramos en otro tipo de diferenciación más fina, pero muy necesaria de hacer, porque además ahorita luego de la pandemia, ya solo con ese trauma colectivo tenemos mucho trabajo para limpiar y volver a hacer sentir el cuerpo que está a salvo y que está seguro. Lea, ¿tú crees que cuando una persona escucha su cuerpo, solo lo hace desde una parte? ¿No crees que habría que preguntarse desde dónde estamos escuchando y también cómo interpretamos? Porque en definitiva todo es interpretación. Y ahí es donde me pregunto y te pregunto nuevamente, ¿hasta qué punto es válido lo que estoy sintiendo si no tengo claro desde dónde lo estoy haciendo? Sí, ahí la clave es darme cuenta que ¿quién es el que observa? ¿Quién es el que observa las sensaciones? Esto es algo que, por supuesto, desde la meditación se trabaja muchísimo, pero cuando lo hacemos con el cuerpo en movimiento, que es concreto, que es algo que no es la mente, sino que es algo muy concreto, es mucho más fácil de conectar con ese observador. Entonces, esas sensaciones que tengo, primero, para mí, cualquier sensación es válida. En el reino de las sensaciones no hay bien o mal. Yo siento lo que siento, y también las sensaciones son algo que no se pueden manipular, que no se pueden, si siento frío, siento frío. ¿Sí? No puedo hacerme el que siento frío. Puedo recordar e imaginar cómo era aquella vez que sentí frío, pero la sensación es mucho menos intervenida por la mente. Entonces, la sensación que me emerja está ahí porque necesita ser sentida. Y es el observador el que tiene la capacidad de discernir si es una sensación que necesita ser sentida en el momento porque estoy, por ejemplo, presenciando, no sé, una injusticia, y entonces siento, sabes, que el abdomen se me aprieta, siento que me sube la rabia, siento calor, y puedo usar esa energía para tomar acción por algo que en el momento necesita ser hecho, necesita ser dicho, algo injusto que necesita, pues, que yo actúe en ese momento. Si esto no es así, pero veo que esta sensación me abruma, y una clave es reconocer si es una sensación que conozco mucho, porque esas sensaciones y emociones que nos aparecen, que han estado con nosotros toda la vida, esas son las que en realidad no les hemos dado el espacio para sentirlas lo suficiente. Digamos que, no sé, estaba este niño y siempre le decían al niño que no se podía enojar. Y entonces, si como adulto yo sigo suprimiendo mi enojo, o como adulto sigo teniendo explosiones de enojo sin querer, pero no lo quiero sentir y me peleo con mi enojo, me peleo con mi rabia, es como que yo mismo le sigo diciendo a ese niño, no, a su rincón, eso que siente no es válido. Entonces,
En cualquiera de los dos casos, el abordaje del movimiento inteligente es sentarse y sentir lo que sea que esté en ti en este momento. Eso, por supuesto, no necesariamente va a ser inmediato con tu acción. Si yo siento, las sensaciones son efímeras, son pasajeras, eso va a pasar y luego de eso voy a poder decidir si esta sensación vino para darme dirección, para decirme lo que es cierto para mí, tengo que ir y actuar, o esta sensación vino para que de una vez pueda sentir y soltar una historia muy vieja que me he estado contando. En cualquiera de los dos casos, en cualquiera de estos dos escenarios, el resultado final va a ser evolución y trascendencia de esa sensación, ya sea porque la libero o ya sea porque me lleva a un nuevo lugar. ¿Se le puede decir a una persona, sé tú misma, si esa persona está enfadada o si está viviendo un autoengaño y no se da cuenta que está mintiéndose? Se le puede decir a una persona, sé tú misma, pero creo que es lo mismo que cuando le dices a alguien, cálmate y no tengas miedo. No va a funcionar porque no es cognitivo, no es racional. Y con el tema de ser uno mismo, creo que es un tema fascinante, ¿no? La primera gran obstáculo es, bueno, ¿quién eres? No nos conocemos. Por eso el trabajo de autoconocimiento es tan importante, porque yo no soy mis traumas, no soy los dramas que vivo todos los días, no soy la carrera ni la profesión, ni si sos madre, ni si sos padre, ni si sos hijo. Nada de eso es realmente tú quién eres. Pero hay mucha gente que si le quitas esa etiqueta, su identidad se ve completamente... sí, desaparece, ¿sí? Y tampoco somos esa forma de reaccionar, esa emoción, esa postura física que repetimos y repetimos y repetimos toda la vida. Entonces, decir cosas como, por ejemplo, bueno, yo soy así, siempre me enojo, en realidad no estás hablando de quién tú verdaderamente eres. Porque finalmente detrás de todo eso somos estos seres amorosos, ¿cierto? Que podríamos funcionar de una forma muy distinta en el mundo. Y por eso el trabajo de autoconocimiento, yo lo llamo el coraje de sentirte, porque implica mucha valentía, porque te vas a estar encontrando con eso. Mira, no son los demás, soy yo, el que crea mi realidad, el que crea estas experiencias y de qué forma lo hago exactamente. Pero cuando cruzas todo eso, atraviesas todos esos personajes y los conoces y asumes también que contienes multitudes, como decía Whitman, en esta vida te encuentras con ese corazón, con esa conciencia que está detrás de todo eso y que es quien finalmente de verdad eres y que es lo que aspiramos a expresar en el mundo. ¿Qué es el cuerpo humano para Lea? Para mí es un puente a la conciencia. Es un vehículo de comunicación, por supuesto, entre nosotros y los demás, pero entre uno y su intuición, entre uno y su conciencia, entre uno y su propia esencia. El cuerpo humano es una maravilla que tiene la capacidad de crear un mundo en donde te sientas a salvo, en donde te sientas seguro, en donde te sientas feliz, o la capacidad de crear un mundo en donde siempre estés inseguro, dependiendo de cómo esté tu biología, de cuánta responsabilidad estés tomando por tu sistema nervioso y por mantenerlo regulado. Y nuestro cuerpo y nuestra presencia a través de nuestro cuerpo tienen esta comunicación con los demás un poder enorme, ¿no? Que es lo que ahora llaman la corregulación. Solo la presencia de un cuerpo regulado ante otro ser humano tiene el poder de hacer que esa persona se regule. Entonces nuestro cuerpo es mucho más de lo que creemos y es también importante volver a apoderarnos de él, ¿cierto? Que no sea solamente en el ramo de lo médico, del fitness, donde aparezca el cuerpo, sino que estemos en contacto con él en cualquier circunstancia. Y precisamente muy oportunas estas palabras, Lea, en momentos
de una vida virtualizada, ¿no? Ahora la gente está entrando en contacto. Fíjate que contacto incluye tacto, pero entra en contacto a través de una pantalla, a través de la distancia, de la tecnología. Eh, ¿Qué le está pasando a los cuerpos después de la pandemia, después de la cuarentena, cuando se sembró el miedo al contagio y se empezó a mirar sospechosamente el cuerpo del otro como un peligro potencial? ¿Qué le va a pasar a nuestros cuerpos si no entran en contacto, si no se abrazan, si se elimina la proximidad, la caricia y la cercanía? Bueno, es lo que estamos viendo ahora. Los espacios en los que nosotros como seres humanos nos recuperamos son estos espacios de corregulación, de ir donde encuentras el abrazo cierto, de ir donde encuentras esa presencia que te calma. Cuando eso se retiró y la presencia del otro pasó a ser la amenaza, nuestro sistema nervioso, que básicamente puede estar en tres estados, ¿no? De colapso, de pelea o huida, o en un estado de conexión. Entonces, hay mucha gente que al perder ese estado de conexión quedó estancada en la pelea en huida o en el colapso. Entonces, lo que nos ayuda a salir de ahí, que es el otro, se convirtió de pronto en lo que nos hace estar en peligro. Entonces, esto yo creo que ha tenido, y vamos a ver, todavía no estamos viendo todas las consecuencias nefastas en la salud física, pero sobre todo en la salud mental de todos los que, o de quienes entraron más fuertemente, ¿no? en ese ciclo del miedo. Entonces tenemos que entender que como mamíferos nos regulamos en el contacto con el otro. Cuando esto se retiró, fue tremendo y las huellas de eso las vamos a seguir viendo por mucho tiempo. ¿Qué significó para ti esto de lo que acabamos de pasar? ¿Has hecho una aproximación cautelosa a ello, esto de la pandemia, el COVID, el aislamiento, la cuarentena, para alguien que trabaja mucho el movimiento, el contacto, viajes incluidos? ¿Qué implicó? ¿Cómo lo viviste? Sí, bueno, a mí me tocó vivir primero la cuarentena en España, donde las reglas fueron muy, muy, muy duras. Aquí en Barcelona realmente o sea, realmente te aislaron, ¿cierto? O sea, salías a la calle, te ponían multas de 100 euros si no tenías como un motivo para estar fuera de tu casa. La gente estaba muy asustada. Simplemente ir al supermercado de pronto se convirtió en una cosa ridículamente absurda. Yo decía, es que vas como cortando el miedo así, ¿no? En la calle lo podías sentir, y digo el supermercado porque era como el único espacio donde se acumulaban personas, entonces ahí podías ver esa, esa desconfianza, ese miedo, y realmente aquí fue muy, muy terrible. Nosotros, como te digo, yo tengo 100 años, 10 años con Movimiento Inteligente y 10 años haciéndolo online. Entonces, inmediatamente creamos una serie de recursos completamente gratuitos. Teníamos ya todo puesto en su lugar como para acompañar a la gente en la pandemia. Creamos una página web y ahí cada semana vamos subiendo temas relativos a esto, pero realmente el vivirlo aquí, creo que sí lo vivimos mucho más fuertes las restricciones de lo que se vivió en Latinoamérica. Y bueno, y para mí en particular, que yo soy de Uruguay, entonces soy hija también de la dictadura militar en Uruguay. Toda mi infancia, yo nací y mi infancia hasta los 10 años, ¿cierto? Toda la escuela primaria en la dictadura, entonces ver ese control, ver la policía en la calle parándote, todo eso traía también muchos recuerdos que, bueno, que para aquí no eran tales, pero sí lo fueron para mí. Y alguien, bueno, como yo que está tan acostumbrado a ir y venir y sentirme encerrada, aparte, bueno, como aquí cerraron muchas oficinas por mucho tiempo no pude tampoco salir de España porque no tenía
resuelto un tema de papeles porque habían cerrado todo. Entonces sí fue sentirme y conectar con una vulnerabilidad muy, muy grande y conectar también con la idea de que tenemos que cuidarnos entre nosotros. Yo creo que ese fue mi mayor aprendizaje en la pandemia, el poder seguir creando comunidades de autocuidado, porque la vulnerabilidad en la que estamos, sobre todo en las ciudades, quedó muy, muy de manifiesto. Y también quedó muy de manifiesto que los sistemas de salud, los sistemas de protección, de bienestar, no estaban tan aceitados como creíamos que estaban. Entonces, la comunidad que uno crea, bueno, en mi caso con mi equipo, con mi familia, con mis amigos, pero también con mis maestros egresados, con toda la comunidad que practica movimiento inteligente, y realmente crear estas comunidades en donde puedes apoyarte, en donde puedes encontrar ese apoyo y esa persona que te levante cuando las cosas no van bien. Creo que es clave y el mayor aprendizaje para mí en esta pandemia. Cuéntale a nuestra audiencia, Lea, ahora sí, qué es el movimiento inteligente que tú propones, y seguramente después de este caminar reflexivo sobre diferentes situaciones, conceptos, es el momento de presentar esta propuesta tuya y su relación con la salud, ¿no? Estamos reunidos con ese motivo y creo que nada más importante que la salud, ¿no? Incluso el éxito fracasa si uno en el trayecto descuidó su salud. Completamente. Movimiento inteligente es una técnica que te ayuda, es una técnica de conciencia corporal, de conciencia a través del cuerpo, pero a través del cuerpo en movimiento. Entonces, cuando tú juntas el movimiento, un movimiento que por un lado las clases de movimiento inteligente, los movimientos son biomecánicamente sanadores, te ayudan a regular el sistema nervioso, te ayudan a alinear la postura, a eliminar dolores. Eso junto con un profundo proceso de atención dirigida, en donde a través de la atención enfocas tu mente. Entonces todo esto hace que puedas realmente integrar la mente y el cuerpo para estar presente y abrirle espacio a cualquiera sea la experiencia interna que tengas en un momento, cualquiera sea la expresión de la vida que esté en ti en este momento, y a partir de ahí conocerte y desarrollar la fuerza que se requiere para poder observar el cuerpo. Y cuando esa fuerza, ese tanquecito se va llenando, tienes fuerza suficiente para empezar a observar tu mente y decir, mira, así funciona. Y cuando eres capaz de observar tu mente, tu fuerza interna crece más. Y eres entonces capaz de observar tus emociones, que son la intersección del cuerpo y la mente. La intersección son sensaciones con un cuento que me cuento. Y ahí entonces podemos empezar a hablar de que te acercas a ti mismo, de que te conoces, de que conoces tus distintos personajes, conoces cómo funcionas en el mundo, y puedes entonces empezar a elegir funcionar distinto, pero de una forma espontánea y no de una forma impuesta ni un modelo. Entonces, lo bonito del movimiento inteligente es que no hay un modelo. Los movimientos se describen con palabras y tú creas el movimiento a tu propia manera. Cuando uno remueve el tener que copiar a otro, cuando uno remueve el miro y hago por el escucho unas palabras, entonces creo en mi mente una imagen, una intención, y luego la llevo a la realidad, ahí lo encajo con lo que hablábamos al inicio. Se convierte en un movimiento inteligente, en un movimiento en el cual yo puedo realmente expresar en el mundo la intención que tengo en mi cabeza, que tengo en mi mente. Y lo primero que empiezo es aprender a sentir. Y esto parece muy simple, pero es tremendamente poderoso, porque además todo está hecho para que nos sintamos.
¿cierto? Entonces lo primero es aprender a sentir. Cuando aprendo a sentir, aprendo a diferenciar. ¿Diferenciar qué? Primero y antes que nada, qué es sano y qué no es sano para mí. Entonces, si yo me doy cuenta que estoy todo el día con los hombros así y que luego en la noche, cuando estoy en la computadora y en la noche tengo dolor de cabeza, tal vez con la práctica un día me doy cuenta, mira, es que estoy con los hombros así. Y puedo empezar a dejar de hacerlo, pero no porque me digan párate derecho, ni porque me digan, sino porque lo siento adentro que eso no es sano para mí. Puedo empezar a sentir, por ejemplo, un alimento, cómo me cae, cómo no me cae, si es bueno o no para mí. Y esta referencia de sentir lo que es sano y lo que no es sano, lo podemos empezar a utilizar para tomar cualquier decisión. En tus viajes habrás podido ver si especialmente has salido de lo que es la cultura occidental. Estaba pensando, por ejemplo, en la cultura polinesia, una de las culturas que admiro bastante. Ellos recibieron, en algunas de las islas me contaron, pasé bastante tiempo viajando por allá, al norte, al sur, al este, al oeste del Pacífico, que hubo una isla en la que recibieron danzando a los invasores europeos que llegaban con sus armaduras y con su rigidez. Y ellos los recibieron danzando. Sí, las culturas no occidentales, indígenas, han tenido siempre una relación mucho más cercana, más fluida con su cuerpo. El pudor era desconocido. La educación era muy distinta, era la vida misma, la escuela, ¿no? Aprendían haciendo. Tú hace un momento cuando mencionaste el tema del chamanismo, me imagino que has podido ver la diferencia que hay de la gente de otras culturas indígenas con su cuerpo que la que ocurre en Occidente. Recuerdo una tribu en el Amazonas cuando te dan la bienvenida, te empiezan a pintar símbolos en tu cuerpo. Estás siendo bienvenido. Esa forma tan natural de relacionarse con su cuerpo, con el cuerpo de los otros, con esa ausencia de un espacio privado, así que en Occidente es tan importante que uno se siente hasta invadido cuando el otro está muy cerca. Es totalmente distinto en otras culturas. Que tú has tenido experiencia, mencionabas Guatemala antes, compartiendo esto que tú propones, movimiento inteligente, con gente de otras culturas, de otras cosmovisiones, donde el cuerpo significa otra cosa. Además, no hay que olvidar que el cuerpo es un símbolo, el cuerpo incluye identidad, el cuerpo alude a la alteridad, ahí está justamente a partir del color que tiene el cuerpo. Desde Occidente se puede rechazar a algunas personas. Todo esto que ha generado en ti, Lea, en este proceso que estás creando una propuesta como la que acabas de decirnos. Sí, yo he tenido la fortuna de ir a trabajar y trabajar con muchas culturas muy, muy distintas, ¿no? Y ver cómo incluso el abordaje corporal lo tengo que adaptar dependiendo de dónde esté, ¿no? Si doy un taller acá en Europa o incluso, mira, si voy a Argentina, sé que el abordaje tiene que ser mucho más intelectual, que les tengo que entrar por ahí para luego poder bajar al cuerpo, ¿no? Pero realmente las personas que inmediatamente tienen esa capacidad de entrar en la sensación son, y con las que más me ha gustado trabajar por los lugares tan profundos que llegan de sí mismas, son las personas que pueden dejar más de lado su racionalidad, ¿no? Hemos trabajado con muchas comunidades, sobre todo en Colombia, con mujeres, ¿cierto?, que vienen de la comunidad afrocolombiana del Pacífico, con toda esa cultura del cuerpo, de la danza, de la comida y su capacidad de sentirse y de transformar
de transformarse a sí mismas rápidamente a través del cuerpo era brutal. Con algo que a lo mejor con alguien que está muy identificado con su centro mental es mucho, mucho más difícil de hacer, ¿no? Y yo tuve una experiencia también en Bali, en donde en Bali la danza y es muy, muy importante también, ¿no? Igual que en la Polinesia, las danzas polinesias, tanto como las danzas balinesas, pero la danza es una extensión de la importancia de lo sagrado en ellos, ¿no? En Bali, cuando alguien construye, cada casa tiene un templo pequeñito, y primero se construye el templo y luego se construye la casa. Lo primero que hacen cuando se levantan es hacer una ofrenda. Y cuando bailan también es desde esa ofrenda. En Guatemala igualmente la sensación de apertura y de generosidad del propio cuerpo, y digo esto en el sentido del estar presente, ¿no? Y soy generoso porque estoy y me brindo aquí, no tiene necesariamente que ver con que necesariamente hay más contacto, que sabemos que en las culturas latinas pues hay mucho más contacto físico también. Eso de vuelta hace que nos regulemos, hace que nos sintamos bienvenidos, hace que la comunicación y el vínculo sean más profundos y más verdaderos que cuando tengo que estar cuando tengo que estar manteniendo una apariencia, es lo que pasa en Occidente, ¿no? Que el cuerpo se ha convertido en una cosa, sobre todo en las mujeres, con fecha de caducidad. Después de cierta edad parece que hasta es mejor que no aparezcas y que no se te vea mucho. Y, y esa conexión o desconexión con el cuerpo empieza a teñir toda la vida de la persona y empieza a crear una guerra interna cuando no estoy en casa, cuando no estoy cómodo en mi propio cuerpo, que es finalmente el origen de todos los conflictos que vemos afuera. Muy bien, interesante esa alusión a Bali, donde cada casa es un templo. Fundamental. Sí. Y paradójicamente hablando de una tradición religiosa como la hinduista, en su propia versión allá en Bali, incrustada en un país musulmán, como es Indonesia, ¿no? Esas paradojas Y de sumamente patriarcal, porque se dan además, las dos claro. cosas a la vez, ¿no? O sea, veías en esas casas que tenían el templo, veías el patriarcado, pero Dios mío, instaladísimo, así, con quién hacía todo y los hombres no hacían, ¿no? Las mujeres haciendo todo, los hombres no hacían nada, literalmente los servían todo el día, pero yo creo que cada cultura tiene ese aspecto que podemos rescatar e integrar para nuestra vida. Muy bien, interesante. Lea, dialogar contigo siempre me ha resultado interesante y seguramente para nuestra audiencia didáctico, educativo, inspirador. Ya en los Gracias, últimos, me sí, encanta hablar contigo. bueno, muy bien. Creo que, bueno, estamos en los últimos 5 minutos del formato asignado en este congreso y me gustaría que los puedas usar para lo que quieras decir. Ya en la parte final, así como hablas tú de manera motivadora. Gracias. Bueno, creo que lo que me gustaría dejar como mensaje en este congreso es que nuestra salud está realmente en nuestras manos, mucho más de lo que creemos. Y el pilar de la salud que me gustaría compartir es la regulación del sistema nervioso. Si tu sistema nervioso está en una constante pelea o si tu sistema nervioso está colapsado y deprimido, donde sientes que no puedes hacer nada o donde sientes que todo el tiempo tienes que estar en alerta defendiéndote o peleándote, en estos dos estados te vas a enfermar de una cosa o de la otra. Y más allá de hablar de una enfermedad específica,
hablar de que tenemos una tercera opción, un tercer estado de nuestro sistema nervioso, que es el estado, bueno, de lo que llaman los expertos de esta teoría, el ventrovagal, en donde es posible la conexión con el otro, es posible la comunión, son posibles las experiencias espirituales, las experiencias más elevadas, es posible la creatividad. Y esto es algo de lo que tú puedes tomar responsabilidad, de regular tu sistema nervioso a partir de técnicas como movimiento inteligente, a partir de técnicas de respiración, a partir de estar con la naturaleza, a partir de muchas cosas que hay hoy por hoy disponibles, en donde la clave es que tú puedas sentirte a salvo. Cuando tu sistema nervioso está regulado, inmediatamente toda tu salud empieza a mejorar, porque tu sistema inmune entonces puede empezar a hacer tu trabajo. Si el sistema nervioso está constantemente diciendo estás en peligro, el sistema inmune se va deprimiendo y cualquiera sea la enfermedad con la que estés lidiando ahora, va a ser mucho más difícil recuperarte. Tomar responsabilidad por el sistema nervioso, moverte inteligentemente, respirar, estar presente, sentir la planta de los pies, son cosas que podemos hacer, nos toman unos pocos minutos y que realmente nos van a convertir mucho más en quienes verdaderamente somos y lo más importante, permitirnos ser esos canales para que los demás también se regulen a través de nuestra presencia. Eso. Podríamos resumir lo que acabas de compartirnos y todo este diálogo de una hora, Lea, en danzo, luego existo inteligentemente. Me encanta, sí. Gracias, gracias por tu participación una vez más, también a nuestra audiencia que ha seguido seguramente con mucha atención este diálogo y les invitamos a continuar con más porque hemos reunido a personas representativas de distintas áreas de la vida para decir lo mismo, ¿no? Que la salud es lo más importante. Gracias, Lea. Muchas gracias. Un placer como siempre y un abrazo para todos.